Buenos días, buenas tardes. Los condrictios son uno de los grupos más interesantes y atrás de la Semana del Tiburón calculo de que muchos deben estar bien compenetrados con respecto a los condrictios. La clase de condrictios realmente tiene una variedad de formas, no solo los tiburones, son los tiburones, las rayas, los holocéfalos y los tiburones ballena, etc. Hay realmente una variedad muy grande de condrictios. La característica típica en un condrictio, que es lo que vemos acá a la izquierda, es que tiene un esqueleto cartilaginoso y no un esqueleto óseo como tienen los osteictios. Fíjense, aquí están transparentaciones en donde está teñido el cartílago con Anselm-Brugh y la lisarina va a teñir el hueso o el calcio. Fíjense que en esta parte de los condrictios pueden haber calcificaciones, cartílago calcificado, pero no un esqueleto óseo como es el caso de los osteictios. Otra de las características que tienen son tener escamas placoides. Son escamas dérmicas que aparecen como una papila dérmica muy similares a un diente con su pulpa y están recubiertas también de dentina, una carena hacia la parte posterior que crea un recubrimiento de los condrictios muy peculiar. Una fotografía electrónica. Tienen dientes hacia la parte posterior muy agudos y si nosotros le pasamos la mano en un sentido va a ser completamente liso, pero si pasamos en el sentido contrario es muy rugosa. Tanto es así que se lo ha utilizado como un sucedáneo de papel de lija. Las escamas placoides también dan una ventaja hidrodinámica, una ventaja que se la ha podido aprovechar, por ejemplo, en estos tipos de traje para natación. Aquí lo vemos a Michael Phelps, un revestimiento que lo hacía muchísimo menos resistente al agua. Lo mismo produce en los tiburones. Estos trajes se prohibieron finalmente en natación porque daba una ventaja que era extra deportiva. Inspired by shark skin. This suit had V-shaped ridges resembling dermal denticles, which decreases drag and Pero esta idea thus de que estas carenas y las escamas placoides dan una ventaja hidrodinámica o aerodinámica también ha sido utilizada, por ejemplo, en vehículos con estos rivets que lo que hacen es disminuir la resistencia al paso del aire. Se lo ha utilizado en barcos y también se lo ha utilizado en el revestimiento de aviones para disminuir la cantidad de combustible. La idea es que estas carenas lo que hacen es disminuir las turbulencias creadas alrededor de, por ejemplo, de un auto o de un tiburón. Entonces, al flujo ser laminar y no tener turbulencias, evita el drag, o sea, la resistencia del agua o del aire, como sea el caso. Another engineering application that mimics shark skin can be seen from Sharklet technology. Due to their unique skin, sharks are the only large underwater creature that does not accumulate barnacle growth on their bodies. Sharklet noticed this and wanted to replicate the aspect of shark skin that repelled the bacteria growth. They created a surface coating based on the dermal denticles found on sharks. The unevenness of the material does not give a place for bacteria to attach to. Sharklet is currently putting this technology to use in hospitals, on places like bed rails, nurse call buttons, and door handles. Entonces, además de estas escamas placoides, otras características tenemos, por ejemplo, la mandíbula solamente formada por el pálato cuadrado. Acuérdense de que es una autostilia primaria o una anfistilia lo que tienen casi todos los condrictios, aunque puede haber algunos que sean iostílicos, pero básicamente es una autostílica primaria con el pálato cuadrado formado por una sola placa. Y esa mandíbula es muy peculiar, además, en que se une el neurocráneo por medio de ligamentos. Estos ligamentos que están en la parte anterior y además está unido también en la parte posterior por el cuadrado, permite que la mandíbula superior pueda moverse respecto al neurocráneo.
Y miren cuáles son las consecuencias de esta unión ligamentosa con el neurocráneo. Aquí vemos cómo muerde un tiburón. Entonces el tiburón tiene la mandíbula superior y la mandíbula inferior, y este sería el neurocráneo. Y cuando abre la boca, desencaja la mandíbula superior y hace que se adelante, dislocando la mandíbula superior y por lo tanto extendiendo el radio de mordida. Y miren aquí cómo se los puede ver. Esto es un tiburón blanco comiendo, en donde se puede ver cómo mueve las mandíbulas tanto superior como inferior. Y este es un tiburón del Japón muy particular, en donde se puede ver cómo la mandíbula superior directamente se protruye. Tiene el hocico, es muy largo, pero las dos mandíbulas se protruyen extraordinariamente. Es muy peculiar, fíjense, aquí se encuentran las narinas. Esto sería la extensión de la nariz, y la boca, como se encuentra muy retrasada, entonces en el momento de morder puede protruirse extraordinariamente. Si seguimos con caracteres diagnósticos de la clase, además de la mandíbula formada por el palato cuadrado, vemos que tiene dientes que no están fusionadas a las quijadas y son de reemplazo continuo. Son grandes predadores y entonces tienen estos dientes para atrapar peces. No tienen este tipo de dientes como los humanos, sino justamente tienen dientes adaptados a múltiples tipos de dieta. El reemplazo de los dientes, acá vemos la parte interior de una mandíbula, en donde vemos de que hay varios dientes de reemplazo y los dientes se reemplazan de manera serial y es el último diente, el diente funcional. Inclusive en algunos tiburones fósiles, miren, tienen este tipo de espiral con una seguidilla de dientes. Estos dientes deben reemplazarse porque no están muy bien agarrados a la mandíbula y por lo tanto se sueltan cada tanto tiempo. Y normalmente si son mordidos por un tiburón, lo más posible es que en la herida quede algunos dientes que se hayan soltado de la mandíbula, y a través de ese diente, como son tan específicos, pueden llegar a determinarse en la especie de tiburón que lo ha mordido a uno, si es que sobrevive, por cierto. Algunos dientes están hechos para cortar. Fíjense, esta es la mandíbula. Esto es, por ejemplo, un tiburón toro, que es uno de los tiburones más peligrosos y que producen mayor cantidad de ataques. Y miren cómo el borde está aserrado, es un tramontina que va cortando, y realmente es muy útil para cortar de un bocado grandes pedazos. Acá tenemos otro, el tiburón tigre, también tiene aserramientos para cortar. Esto es Carcharodon carcharias, el tiburón blanco, uno de los grandes predadores, con unos dientes muy típicos. Fíjense, son triangulares. Esta es la parte de la base del diente. Y las mandíbulas acá que las estamos viendo y decimos, bueno, ¿tienen mandíbulas de hueso? No, son mandíbulas de cartílago calcificado. El esqueleto puede calcificarse para endurecerse, pero siempre es de cartílago y no de hueso, y su estructura histológica es muy distinta. Algunos dientes como este que sirven más que nada para apresar, o sea, para agarrar un pez tan resbaloso con la boca. Es muy difícil entonces tener estos dientes muy finitos que atrapen como los dientes de un tenedor y puedan ensartar a un pez. Y hay algunos otros dientes, este es el tiburón de Port Jackson, pero también este tipo de dientes fusionados se encuentran en muchas rayas, en donde son dientes para triturar. Por ejemplo, estos tiburones están adaptados a comer moluscos del fondo y por lo tanto estas placas dentarias en donde los dientes están fusionados tienen una gran superficie para la trituración de almejas, moluscos y otro tipo de invertebrados. All bottom-dwelling sharks that feed mostly on invertebrates have flattened teeth for crushing.
Sharks that feed on fish typically have pointy teeth designed to grab and hold slippery prey so it can't get away, and the prey is swallowed whole. The mako and the sand tiger shark have these kind of teeth. Sharks that feed on larger animals have more saw-shaped teeth designed for taking bites out of larger prey. The white shark, bull shark, and reef sharks have teeth like this. The most extreme example of a cutting tooth is the fossilized tooth of the extinct megalodon shark, kind of like a prehistoric great white that was bigger than any shark alive today, including the whale shark. The megalodon had the biggest teeth of any shark known. Y si hablamos de dientes, los dientes más grandes, miren lo que es el tamaño de este diente de un tiburón, que es el Carcharodon megalodon, que posiblemente ha sido el tiburón más grande que ha existido nunca, y una estimación máxima que casi 20 metros de largo. Y era el tamaño de estas mandíbulas, era tan grande, fíjense que aquí tenemos entre la comparación con tiburones actuales, inclusive el tiburón ballena, y esta sería la mandíbula del megalodon. This is a tooth from a great white shark, but this is a tooth from a megalodon shark, which makes the great white shark look kind of wimpy. At least 5 different ways to try to figure out how big the megalodon was based on the enormous size of its teeth. All 5 different ways actually point to the megalodon being more than 50 feet long, which means that the megalodon was essentially a great white shark that was as large as or larger than a whale shark. Y esto es una reconstrucción muy particular del Museo de Historia Natural de Houston, Texas, en donde se ve realmente una mandíbula de megalodon, y acá se puede ver con el tamaño de un mamut o un proboscideo fósil de esa época. Esta sería la reconstrucción de la misma escena que vemos acá, y esto nos hace pensar en los tiburones, que son realmente muy peligrosos, que atacan y que atacan a los seres humanos y se comen a todo el mundo. Realmente la frecuencia de los ataques a seres humanos es relativamente pequeña. Estadísticas, las personas mueren por tiburones, 5 personas anualmente. Y miren la cantidad de personas que mueren por otro tipo, inclusive las vacas matan más personas anualmente. Y los hipopótamos. Y en realidad los tiburones están más amenazados por las personas que las personas por los tiburones. Es mucho más peligroso para ellos que ellos para nosotros. Las aletas de tiburón, que son de base anchas, con radios blandos ceratotriques, son una de las causas por las cuales los tiburones son atacados por nosotros. La sopa de aletas de tiburón. Shark fin soup is a Chinese delicacy dating back to the Ming Dynasty. Like serving caviar at a party in the West, serving shark fin soup at an event in China symbolizes wealth and power. Historically, shark fins were expensive and hard to get, and the soup is elaborately prepared. The fins actually don't add any flavor to the soup. They're boiled for hours to separate the thin strands of cartilage that make up the inside of the fin. These tasteless strands are added like noodles to chicken stock. Have advanced, the cost of shark fins has come down so that more and more people can afford to serve and consume this high-class food. Unfortunately, it's destroying shark populations all over the world in an ever-increasing push for fins. It's also cruel and wasteful. In many instances, the fins are cut off the sharks and they're thrown back to die. The meat is often not utilized at all. Únicamente se los pesque para aprovechar las aletas y se tira el resto. Sin embargo, algunos tiburones, como vamos a ver, sí, como el gatuso, etcétera, sí se lo aprovecha también la carne, que es muy blanca y
no tiene espinas como en el caso de los osteictios. Los ataques de los tiburones no provocados, ¿no es cierto? Básicamente hay más donde hay mayor cantidad de bañistas. Este es un sitio web en donde se contabilizan los ataques de tiburones comprobados, etc. La mayor parte están en Estados Unidos, en Australia y en Sudáfrica, los 3 lugares en donde hay mayor cantidad de surfistas. En Argentina realmente son muy pocos los ataques. Hemos tenido 1 o 2 ataques en Mar del Plata, más o menos en los años 50 y 60, y desde entonces nunca hemos tenido más ataques en aguas argentinas. Hay una aleta modificada de los machos que son claspers para la fecundación interna. Estas son las aletas pélvicas de una hembra y de un macho, que tiene la base y tiene los rayos que son más o menos similares en el caso de la hembra, pero los rayos distales, o sea, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, los rayos distales de un macho se alargan haciendo un órgano copulador realmente para la cópula. Aquí vemos la diferencia, vemos pasar, este es un macho, realmente los claspers son muy llamativos. Y esos claspers que lo vemos aquí, le permiten una fertilización interna, sirven para la transmisión de esperma. Entonces vemos aquí que el macho se enrolla en donde está la cloaca de la hembra. Muy basal en todos los condritios. El apareamiento de tiburones de punta blanca y cómo utilizan los machos estos claspers. La fertilización interna es un carácter muy antiguo, lo que se ha visto en los cordados. Todos los amniotas tienen pene, o casi todos los amniotas tienen pene por la fertilización del huevo amniota, que es necesaria que sea una fertilización interna. De los anfibios casi no hay fertilización interna. En los osteictios hay muy pocos peces, algunos que la han adquirido secundariamente, pero los condritios y los placodermos, que son los grupos fósiles relacionados a los condritios, ya tienen claspers y la fertilización interna. Por lo tanto, el origen evolutivo de los órganos intromitentes y de la fertilización interna realmente es muy antiguo, 470 millones de años, y se ha perdido esa fertilización interna en la mayor parte de los osteictios y en los anfibios, y se ha vuelto a recuperar de una manera distinta en los amniotas. Y miren, acá vamos a ver los placodermos, estos grupos de gnatóstomos fósiles, en donde esta es una suposición de cómo hubiesen utilizado esos claspers, y esta es una reconstrucción, por supuesto, imaginaria de los placodermos. Un macho y una hembra que están nadando por esos mares del Paleozoico, y ahí vemos el apareamiento de los placodermos con la fertilización interna. Permite que haya tanto
condrictios ovíparos. La mayoría de los celáceos y rajiformes son ovíparos, o sea, ponen huevos, o retener los huevos dentro de la hembra, ya que están fertilizados internamente. Y hay muchos grupos, como los heterodontiformes y otros grupos, que pueden desarrollar viviparismo, y vamos a ver que un viviparismo bastante avanzado. En el caso de los ovíparos, tienen huevos en una cápsula coriácea. Pueden tener muchas formas. Esta cápsula coriácea está formada por el oviducto, no es parte del huevo, y es una cápsula que tiene un aspecto relativamente parece plástico, y a veces quizás lo hayan encontrado en las playas, ¿no es cierto? Una vez que el embrión sale, estas cápsulas a veces son arrastradas a la playa. Aquí vemos un tiburón que está en estas cápsulas. Fíjense, estos filamentos hacen que puedan juntarse en la vegetación, y aquí vemos al tiburón que está naciendo de esa cápsula. Y aquí tenemos otros casos de embriones de tiburón que están dentro de las cápsulas de huevos, y se lo pueden ver algunos por transparencia, y el nacimiento. The yellow, that's kind of like the energy source for the small fish as it develops. Hopefully it has a fantastic birth. Pero es muy interesante que en el caso cuando hay viviparismo, es decir, retención de los huevos de los huevos dentro de la madre, en donde la eclosión se va a producir dentro del cuerpo de la madre y van a dar a luz los juveniles ya completamente desarrollados. Puede ser de que no tengan ningún tipo de alimentación por parte de la madre, y la madre únicamente les proporcione oxígeno. Pero en varios grupos hay mamotrofia, es decir, que la madre alimenta al embrión de una manera u otra. Y hay una gran variedad de mamotrofias dentro de los condrictios, como por ejemplo la producción de secreciones, una especie de leche uterina en donde los embriones o los juveniles ya eclosionados del huevo pueden alimentarse. Pueden llegar a tener un órgano placentario y realmente ser unas placentas quizás tan complicadas como la de los mamíferos. En algunos otros grupos hay trofonemas, que son extensiones del útero, ¿no es cierto?, como vellosidades que el embrión traga y pasan a la faringe, en donde esos trofonemas directamente esa leche uterina la secreta adentro de la boca del embrión, o sea, quizás son como pezones uterinos. Puede haber oofagia, es decir, que la hembra sigue produciendo huevos pero no fecundados para que los embriones en desarrollo se alimenten de esos huevos llenos de vitelo. O inclusive puede haber canibalismo, o sea, los embriones comerse a sus hermanos, terminar el desarrollo. Realmente es muy variada la forma de mamotrofias que hay entre los condrictios. Aquí tienen distintos tipos de vivíparos. Hay algunos que son placentarios, hay ovoviviparidad, en donde hay huevos en distintos grados de desarrollo en el oviducto, el ovario, y la fertilización se realiza acá, y el desarrollo de los huevos se hace en el oviducto hasta que finalmente sale. La viviparidad se ha dado en muchos grupos, fíjense, heterodontiformes, orectolibiformes, lamniformes, carcarifniformes, en donde están los tiburones blancos, y aparecieron independientemente, inclusive también en algunos batoides. Aquí vamos a tener un tiburón vivíparo, ¿no es cierto?, en donde está dando a luz esta madre, dando a luz
And look at that, they're actually swimming quite healthily, swimming right against the tide. Let's go ahead and release another. Oh, active little guys. Sorry guys, I really did not mean to pull you from your mom's womb. Vamos a hacer depending on the water temperature and the species. Sharks using this reproductive strategy are called oviparous, meaning egg-laying. Other sharks are viviparous. They give birth to live young which develop inside the mother shark, receiving nutrients and oxygen from mom through an umbilical cord, just like humans. Larger sharks like blue sharks, bull sharks, and hammerheads use this technique. The last sand tiger shark has a strange variation on its ovoviviparous reproduction known as intrauterine cannibalism. The mother produces up to 50 pups in each of 2 uteruses, but the first baby in each uterus that reaches about 4 inches long eats all of its siblings. After 12 months of gestation, the mother then gives birth to a pair of 3-foot-long pups that are well fed. Gestation is long too, averaging 9 to 12 months. Baby spiny dogfish take 22 months, almost 2 years, for their young to develop. Most sharks take quite a while to become mature enough to reproduce as well. Great hammerheads take 9 years. Lemon and bull sharks take 15 years. Spiny dogfish, 20 years. So between the small litters, a long gestation period, and a long time to reach maturity, sharks just don't reproduce very quickly. And this is the reason they're so vulnerable to overfishing. Si seguimos con las características del grupo, hay algo muy característico, canales de electroreceptores en ampollas de Lorenzini. La electrorecepción ya habían aparecido en los vertebrados, las lampreas también tienen electroreceptores, pero aquí hay ampollas de Lorenzini que son unos receptores con unos conductores llenos de una gelatina que están sobre todo en la parte del hocico. No tienen esto que ver con la línea lateral, sino con la electrorecepción, y le permiten percibir pequeños cambios electromagnéticos, ya sea producido por la Tierra, por ejemplo, en algunos sirven para las migraciones, pero también para detectar la electrodescargas que producen los músculos de otros peces. Las ampollas de Lorenzini, en donde tienen estos canales llenos de un material gelatinoso. Y por otro lado, esto es la línea lateral, que no tiene que ver con las ampollas de Lorenzini, sino que son neuromastos puestos en el canal de la línea lateral. O sea, ambos tipos de recepciones se encuentran en los condrictios. The lateral line system, which detects pressure variations in the water, and the electrosensory system, which detects electrical currents. The shark electrosensory system is so sensitive that it can detect the electrical currents in the water generated by the muscles of a fish as it swims in complete darkness, or by the beating of its heart if it's hiding in the reef out of sight. The shark's electrosensory system is powered by these little pores all over the shark's face called ampullae of Lorenzini. They're named after an Italian physician named Stefano Lorenzini, who discovered them in 1678. Mysterious creatures. The hammerhead shark. They cruise along the reefs, mingle in the currents, and school in huge numbers. With its head spread wide to the sides, the hammerhead developed one of the largest olfactory cavities in the animal world. Its widely separated nostrils give it the ability to smell in 3 dimensions and pinpoint prey without seeing it. But that's just the beginning. Arrayed on the underside of the head is a network of tiny jelly-filled pores called ampullae of Lorenzini. Highly conductive, these pores are designed to detect subtle electrical currents. Although all sharks and rays have them, none have quite so many as the hammerhead. These organs give them an electrosense so acute
They can pick up electrical currents down to 100 millionth of a volt. They can detect the beating heart of prey as they flee or hide in the sand. O para las grandes migraciones que tienen muchos de los condrictios. Otra de las características que tiene la clase es que son isosmóticos en relación, el medio interno es isosmótico en relación al medio externo. Nosotros habíamos dicho que todos los vertebrados, los mixines son isosmóticos, pero los vertebrados son hipoosmóticos en relación al agua de mar. Pero los condrictios vuelven a ser isosmóticos porque tienen altas concentraciones de urea y trimetilamina en sangre. La isosmosis posiblemente haya sido debido a que los condrictios aparecieron en agua dulce y que posteriormente han tenido que recolonizar el ambiente de agua salada, y al recolonizarlo haciéndose isosmóticos por concentración de urea y trimetilamina en sangre salada. Y actualmente hay muy pocos de agua dulce. En general, la mayor parte de los condrictios son marinos. Hay algunos que están en aguas salobres, o sea, aguas de estuarios, por ejemplo, como el estuario del Río de la Plata o algunos otros ríos, y hay algunos, muy pocos, en donde están en agua dulce. Fíjense, esta sería la osmolaridad del agua, en donde es mayor en la marina y menor en el agua dulce, y la interna. En el caso de los condrictios, los marinos tienen una osmolaridad similar a la externa por la producción de urea hepática muy alta, mientras que en el agua dulce la osmolaridad es mucho menor y la producción de urea hepática también es mucho menor. El problema que tienen con la osmolaridad es que el agua tiende a salir en los marinos y entrar en los de agua dulce, y por lo tanto la sal que tiende a entrar en los marinos tiene que ser liberada por glándulas rectales activas en el caso de los marinos, que no los tienen en el caso de los que tienen agua dulce. Por ejemplo, el tiburón toro, que es uno de los realmente más peligrosos, no solo son marinos en aguas costeras, como se ve acá en su distribución, sino que penetran en algunos ríos hasta bastante arriba en los ríos. Pero hay algunas especies de condrictios que son obligados de agua dulce. Hay varias especies en distintos grupos, pero hay un grupo, los Potamotrigonidae dentro de las rayas, donde son absolutamente de agua dulce, o sea, es un grupo totalmente adaptado en agua dulce. Pero fíjense que hay otras especies obligadas de agua dulce dentro de los Carcharínidae o dentro de otras rayas de Asiatis. De 1000 especies de condrictios, cerca de 170 especies por lo menos son de aguas o salobres, y hay muy pocos que son de aguas obligados de agua dulce. La válvula espiral ya la tenían los petromizontiformes, pero está mucho más desarrollada en los condrictios y aumenta la superficie de absorción. Esto es la válvula espiral. Este sería el intestino de un tiburón, que es relativamente corto, y por medio de estos pliegues en el intestino aún pueden aumentar la superficie. La flotabilidad de los condrictios están teniendo hígados extremadamente grande, y estos hígados están llenos de lípidos, y ustedes saben que la grasa es más liviana que el agua o la grasa o los aceites, y flotan, y esto hace que un tiburón sumergido en el agua, un tiburón de 1 tonelada de peso fuera del agua, gracias a la flotabilidad del hígado, puede ser que tenga un peso real de unos pocos kilos. Most bony fish have an organ called a swim bladder that they use to adjust their buoyancy. By adjusting how much gas is in its swim bladder, a fish can keep itself perfectly neutral so it doesn't sink or float. Sharks have no swim bladder, so they tend to be heavier than water and sink like a rock. Some sharks, like the wobbegong, have dealt with it by becoming bottom dwellers.
Other sharks, like blue sharks, have evolved very large pectoral fins to act as airplane wings. As the shark cruises gently through the water, the fins provide lift to keep the shark aloft. Many sharks, like the basking shark, have evolved massive oily livers. The oil is more buoyant than water and helps offset some of the shark's density to help keep the shark from sinking. A few sharks, like the sand tiger and the whale shark, are known to gulp air at the surface. By putting some air in their stomachs, they don't sink quite so much. Bueno, y con esto hemos visto las características generales de los condrictios y en la próxima clase vamos a ver la diversidad de condrictios viendo los distintos grupos. Chau, chau.